Bien, muchachos, vamos a hablar ahora del capítulo 12, ¿verdad? Que es el primer capítulo en el que estudiamos espectroscopía y espectrometría. De ahora en adelante, muchachos, vamos a incorporar dentro de la rutina normal del estudio de las familias de los compuestos orgánicos los espectros que sirven para caracterizar a estos compuestos. Bien, lo primero que debemos tener claro es que en química orgánica y en química en general tenemos espectroscopía y espectrometría. Resulta ser que la espectroscopía se basa, ¿verdad?, en la medida, ¿verdad?, de la radiación que es absorbida, muchachos, por un compuesto orgánico. Puedo tener equipos que me pueden ayudar a determinar cuando yo irradio una muestra, ¿verdad?, cuál o cuáles longitudes de ondas pueden ser absorbidas o son más bien absorbidas por esa muestra. En la espectrometría, ¿verdad? En cambio, lo que se mide es alguna propiedad. El espectro que se obtiene, ¿verdad? Me permite saber, ¿verdad?, alguna propiedad, ¿verdad?, específica de esa molécula, ¿verdad?, que yo estoy analizando y no tiene que ver con la absorción de radiación. Puede ser, por ejemplo, como en el caso del masas, muchachos, que la molécula se fragmente, ¿verdad? Y yo tenga un ion que tiene la masa molecular o que representa la masa molecular del compuesto, por un lado, ¿verdad? Y un patrón de fraccionamiento que me puede ayudar a encontrar la estructura. Entonces, espectrometría de masas y espectroscopía infrarroja. ¿Por qué? Porque en el infrarrojo lo que vamos a medir es la absorción, ¿verdad?, de longitudes de onda, ¿verdad?, de la radiación infrarroja, ¿verdad?, que la molécula va a absorber, ¿verdad? Y ya vamos a explicar por qué va a absorber esta radiación. Mientras que en la espectrometría de masas, lo que nosotros vamos a hacer es la fragmentación, ¿verdad?, del analito, de la sustancia que se analiza, pues, y vamos a ver un patrón de fragmentación, en primer lugar, uno. Y dos, lo más importante, vamos a ver una señal que nos muestra la masa molecular. Bien, ahora, la determinación de la estructura de los compuestos orgánicos, realmente muchachos, antes del advenimiento de las técnicas espectroscópicas, se hacía con algo que llamamos química líquida, que involucraba, por ejemplo, la determinación de las constantes físicas tales como el punto de fusión, el punto de ebullición o como viene por ahí también descrito la solubilidad. Entonces, obteniendo el punto de fusión, el punto de ebullición o los dos en algún caso, y la solubilidad me permitía ubicar el compuesto orgánico con ciertas características dentro de cierto tipo de familias. Adicionalmente, con las pruebas a la llama, por ejemplo, sabiendo que una llama de un compuesto oxigenado es más bien más azul que la llama de un alquino, que la llama de un aromático, que es una llama que desprende mucho carbón y se llama fuliginosa, ¿verdad? Yo podía todavía hacer más selectiva mi escogencia de un compuesto específico. Si a eso se le suman las pruebas de clasificación para grupos funcionales tales como la prueba de Lucas, tales como la prueba del bromo en tetracloruro, ¿verdad?, que son pruebas para determinar realmente si un grupo funcional dado se encuentra en la molécula, ¿verdad?, todavía podíamos hacer más selectivo la escogencia de una molécula o de la estructura posible de una molécula incógnita. Finalmente, si nosotros teníamos, por ejemplo, bueno, ya sé que lo que yo tengo es una acetona, ¿ok? Entonces puedo hacer una 2,4-dinitrofenilhidrazona, ¿verdad?, que luego puedo purificar y medir su punto de fusión. Con ese punto de fusión y teniendo todos los datos de las constantes físicas, de la solubilidad, de la prueba de la llama y demás, ¿verdad?, con ese punto de fusión yo podía ir a buscar qué cetonas me generaban un derivado, o sea, otra sustancia química con ese punto de fusión y que pudieran ser, ¿verdad?, con una estructura característica. Bueno, esta parte de química líquida, muchachos, era lo que se hacía, ¿verdad?, antes del advenimiento de las técnicas espectroscópicas. Problemas. Bueno, se gastaba una enorme cantidad de muestra en esto, ¿verdad? Y muchas de las operaciones que yo hacía cualitativas, ¿verdad?, para determinar o para clasificar mi molécula dentro de un grupo dado, tenían que ver con la destrucción de la muestra. Bueno, si yo hago una prueba de clasificación, por ejemplo, ¿verdad?, muchas veces convierto mi sustancia incógnita en otra cosa,
y no me puedo volver. O si hago una prueba de la llama, pues está claro que yo voy a sujetar, ¿verdad? A la combustión, por ejemplo, ¿verdad? Eh, una muestra dada y no la voy a poder recuperar. Por eso es que el advenimiento de las técnicas espectroscópicas y espectrométricas es tan importante. Porque si yo aíslo un producto natural, ¿verdad? En muy pequeña cantidad, necesito técnicas que me permitan determinar su estructura, ¿verdad? Uno, que ojalá no sean destructivas y dos, que no gasten muestra. Esa es la gran ventaja de las técnicas espectroscópicas y espectrométricas como las que vamos a estudiar en este capítulo. ¿Okay? Entonces, cantidad de muestra, muy poca en estas técnicas. Y destrucción de la muestra, bueno, en el MASA sí, pero con los equipos que hay actualmente se gasta tan poco, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Contando con muy poco material obtenido de una secuencia sintética, como decía, de, digamos, de la extracción, ¿verdad? De un producto natural, ¿sí? Yo puedo hacer una caracterización completa. Bueno, acá tenemos, ¿verdad? Dos de los espectros de los que se va a tratar el estudio de este capítulo. Acá tenemos lo que es un espectro, perdón, un espectro infrarrojo. En el espectro infrarrojo lo que vamos a ver son bandas de absorción características, ¿verdad? Y que se producen por la vibración, ¿verdad? La vibración que se excita por la radiación infrarroja, ¿verdad? De los diversos grupos funcionales, de los diversos enlaces de la molécula. Vamos a ver que la pinta de los espectros, ¿verdad? Nos va a ayudar a determinar cuáles son los grupos funcionales de la molécula. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver con el infrarrojo. ¿Ok? Básicamente, grupos funcionales. ¿Ok? A menos que yo tenga el espectro de una muestra pura de una sustancia, que yo pueda comparar con el espectro infrarrojo tomado en la misma fase, o sea, que las muestras se hayan hecho exactamente igual. ¿Ok? Y yo pueda ver que son exactamente iguales, muchachos. ¿Ok? Yo no puedo utilizar el infrarrojo para identificar un compuesto. O sea, yo no puedo de buenas a primeras ver un infrarrojo de cualquier cosa y decir que es. Solo si tengo, ¿verdad? El espectro de un patrón, ¿verdad? Cuya entidad sí conozco y los dos espectros tienen que ser exactamente iguales y habiendo sido hechos de la misma forma. Entonces, resumiendo, el infrarrojo me va a servir para determinar grupos funcionales. ¿Ok? Ahora, en el MASAS es distinto, porque en el MASAS, ¿verdad? Yo voy a inyectar la muestra, ¿verdad? Esa muestra, va a ser, digamos, golpeada por un haz de electrones de muy alta energía y va a generar, en primer término, especies con carga, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, un radical cation, ¿verdad? Que una vez que llegue el detector me va a generar una masa molecular, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando la molécula entonces sufre el ataque, ¿verdad? De este flujo de electrones, puede generar un radical cation que representa la masa molecular del compuesto. Pero además ese radical cation va a sufrir un fraccionamiento y se va a generar, como ustedes pueden ver, un patrón de fraccionamiento. Entonces, realmente un espectro de masas es, ¿verdad? Un rompecabezas. O sea, nosotros hacemos unos fragmentos que no son aleatorios de esta molécula, muchachos, y lo que logramos obtener, ¿verdad? Es un patrón de fraccionamiento y un pico que representa la masa molecular, ese que les dije que se llama ion molecular. Y con esa información, ¿verdad? Estudiando, digamos, cuáles son las rupturas características de los grupos funcionales, es que nosotros podamos caracterizar a una molécula. Bueno, muy importante, ya dijimos que son buenas estas técnicas porque actualmente se requiere de muy poca muestra, ¿verdad? Y en el caso de infrarrojo y resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Y ultravioleta no se destruye la muestra. En el caso de masa sí, pero se usa muy poquito. Ahora, lo importante que tenemos que decir es que las técnicas espectroscópicas, muchachos, se van a reforzar, se van a complementar. Yo uso varias técnicas espectroscópicas con la finalidad, ¿verdad?, de determinar, ¿ok?, la estructura de un compuesto dado. Bueno, la espectroscopía infrarroja dice, esta se cubre en este capítulo, pero se basa, ¿verdad?, en que los compuestos vibran, ¿verdad? Y yo puedo excitar, o yo puedo, digamos, acelerar o generar esas vibraciones que hay en los enlaces y en las moléculas a partir de energía infrarroja, ¿verdad? De nuevo, la espectroscopía infrarroja sirve, como ustedes pueden observar, para
encontrar grupos funcionales. En la espectroscopía de masas, ¿verdad? Entonces, como dice acá, ¿verdad? Un espectrómetro bombardea las moléculas con electrones y las rompe en fragmentos. ¿Ok? El análisis de las masas de los fragmentos proporciona la masa molecular y, ¿verdad? También la idea es obtener la fórmula molecular. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos entender, cuando estudiamos el patrón de fraccionamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del compuesto? ¿Ok? Ahora, fíjense qué interesante. En este análisis es usual que menos de 1 miligramo de muestra se destruye. Con los equipos actuales, ¿verdad? Realmente que tienen muy alta resolución, entonces no se requiere de mucha muestra, así que no importa que se destruya. Bueno, muy importante, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear es el capítulo 13, ¿verdad? Pero dice que considera el entorno químico de los átomos de hidrógeno o de los átomos de carbono y ofrece evidencia de la estructura de los grupos alquilo y de los grupos funcionales. Esta técnica, resonancia magnética nuclear de protón y de carbono 13, nos da la conectividad. Muchachos, nos dice qué protones están a la par de qué otros protones que son magnéticamente diferentes. ¿Ok? Y esa técnica es muy importante porque directamente nos permite encontrar estructura. Bueno, la espectroscopía ultravioleta se basa, ¿verdad?, en las transiciones electrónicas. Se basa en que yo puedo promover un electrón de un orbital enlazante a un antienlazante, y en química orgánica por lo general se utiliza con especies que son conjugadas. Así que la dejaremos para el otro semestre cuando estudiemos el capítulo 15, ¿verdad? Y el capítulo de aromáticos. Bien, a manera de repaso, muchachos, observamos acá, por ejemplo, algunos conceptos que nos van a ser necesarios. Entonces, fíjense ustedes que la longitud de onda está definida para una onda específica como la distancia entre dos crestas o dos valles. Bueno, la longitud de onda y la frecuencia, las cuales son inversamente proporcionales, ¿verdad? Están relacionadas por la siguiente ecuación. Longitud de onda es igual a la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia. ¿Ok? Bueno, las ondas electromagnéticas, dice por acá, vean, viajan como fotones, o sea, realmente la luz tiene carácter dual, de partícula y de onda. Los fotones son paquetes de energía sin masa. ¿Okay? La energía de un fotón es proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿De acuerdo? Un fotón de frecuencia nu, ¿verdad? O de longitud de onda lambda, tiene una energía dada por esta ecuación. Entonces, lo que es importante es que la energía es directamente proporcional a la frecuencia, o sea, si tengo una frecuencia muy elevada, quiere decir que tengo, ¿verdad? Un comportamiento ondulatorio altamente energético. Pero si tengo una longitud de onda muy elevada, quiere decir que tengo una onda de muy baja energía. Bien, decirles además, de forma importante, ¿verdad?, que en los espectros infrarrojos, ¿verdad?, entonces casi todo se mide, casi todas las tablas están, muchachos, en términos de unidades de frecuencia, aunque en la carta, como veremos después, aparece también la longitud de onda. Las unidades de frecuencia que se usan, muchachos, son los centímetros a la -1, ¿verdad? Y realmente el número de onda que se usa en los espectros infrarrojos, muchachos, es el número de ciclos por centímetro que se da. Bueno, posteriormente hablaremos más de esta escala de energía. En el espectro electromagnético, aquí podemos ver, muchachos, claramente, ¿verdad?, que hay radiaciones que destruyen la molécula, que se llaman ionizantes. ¿Verdad? El ultravioleta al vacío, los rayos X y los rayos gamma. Son muy energéticas. No las usamos mucho para la caracterización de las moléculas orgánicas. ¿Okay? Ahora, el ultravioleta y el visible, ¿verdad?, sí que se usan, ¿okay?, para determinar transiciones electrónicas, y como dije, lo veremos el otro semestre. En este semestre hablaremos de la radiación infrarroja, ¿sí?, y de las ondas de radio. Okay, las ondas de radio son las responsables de que haya espectros de resonancia magnética nuclear que explicaremos en su momento. Bien, entonces, ¿cuándo las moléculas absorben radiación infrarroja? Cuando vibren. ¿Qué tipos de vibraciones tenemos? Bueno, los enlaces en las moléculas, dependiendo de la cantidad de energía que tengan, ¿verdad?, pueden estirarse, ¿verdad?, y comprimirse como si fueran resortes. A este tipo de movimientos,
¿verdad? Nosotros los llamamos, bueno, o el stretching en inglés, que es bastante conocido, o la tensión en castellano, ¿verdad? Okay, realmente muchachos, las vibraciones de stretching o de tensión se pueden excitar con longitud de onda infrarroja. Quiere decir que si tengo un compuesto y le pongo radiación infrarroja, yo puedo hacer, ¿verdad?, que los enlaces empiecen a alargarse y a comprimirse más rápidamente, ¿verdad? Porque la molécula absorbió energía. ¿Ok? Acá vemos algo que es bastante interesante. ¿Ok? La frecuencia, ¿ok?, a la cual absorben los diferentes enlaces, va a depender de las masas atómicas de los átomos involucrados y sobre todo de las energías de enlace. ¿Ok? Acá podemos ver cómo, ¿verdad? A medida que aumenta la masa de los átomos, ¿verdad? Ustedes pueden ver, decrece la frecuencia en la cual aparecen las bandas características de las absorciones, o sea, las bandas que se generan por la absorción de energía, ¿verdad?, de estos enlaces que se van a estirar y a comprimir, ¿ok? Entonces, a mayor masa de los átomos se requiere menor energía, como ustedes pueden ver, ¿ok? Pero también lo que podemos apreciar acá es que si el orden de enlace aumenta, o sea, si el enlace se hace más rígido, si el enlace se hace más fuerte, como vemos, o sea, un triple enlace, ¿verdad? Fíjense ustedes, tiene una energía de enlace de 840, ¿ok? Kilojulios, mientras que un enlace simple tiene una energía de enlace de 350, ¿de acuerdo? Ok, lo estamos viendo. Entonces, nosotros vemos que las bandas características, ¿verdad?, del infrarrojo, del enlace simple, va a estar a 1200, mientras que la del triple enlace va a estar a 2200, claro. Ya lo dijimos, a mayor frecuencia, mayor energía de la radiación. Lógicamente yo necesito, para que el triple enlace, ¿verdad?, se estire y se encoja, o sea, tenga un movimiento de tensión o de stretching, ¿verdad?, mayor energía, porque es un enlace más fuerte que el enlace simple. Es como tratar de estirar un resorte, ¿verdad? Un resorte de acero grueso con respecto, digamos, a un resorte de plástico muy delgado, ¿verdad? Bien, vemos la misma tendencia en los enlaces CN y en los enlaces CO. Bien, ¿cuántos modos de vibración puede tener una molécula? Para pensar en cuántas bandas pueden aparecer en el infrarrojo. Uy, muchos, ¿verdad? 3n-6 modos de vibración, muchachos. ¿Ok? Si ustedes tienen que n es el número total de átomos, ¿verdad? En el caso del agua, por ejemplo, tenemos 3 átomos. 3 por 3, 9, menos 6, 3. Bueno, yo podría tener vibraciones de tensión simétricas cuando los dos hidrógenos, ¿verdad?, se muevan hacia afuera, ¿verdad? O sea, se estiran y se encogen, ¿verdad?, a la misma vez. O vibraciones de tipo asimétrico, cuando uno se comprime, el otro se estira y viceversa. O puedo tener una vibración como esta, ¿verdad?, en la que el ángulo de enlace se cierra, o sea, los hidrógenos se acercan y se alejan, ¿verdad?, que se llama la vibración de tijeras. Ahora fíjense, ¿cuántas vibraciones podría tener? ¿Cuántos tipos posibles de vibración para que pensemos en cómo debe de ser, digamos, un enlace, o sea, cómo debe ser, perdón, un espectro infrarrojo? ¿Cuántas vibraciones tiene el pentano? El pentano es el C5H12. Son 17 átomos. Si ustedes hacen esta operación, rápidamente se darían cuenta que habría como 45 modos de vibración, los cuales podrían ser excitados con la longitud infrarroja. ¿Ok? Bueno, por esa razón es que uno no trata de interpretar todas las bandas del espectro infrarrojo. Eso no interesa, sino solo las bandas características. Vamos a ver ahora con más detalle la carta y a referirnos a algunas cosas que se ven aquí. Fíjense que hay una región, bueno, puede ser, el libro dice de 1400 a 600, otros autores dicen que hasta 1500 a 600. Es una región que se llama la región de la huella dactilar, ¿ok? Y que se supone que es una región que cada compuesto, ¿verdad?, la tiene de una forma característica, ¿verdad? O sea, cada compuesto genera su propia huella dactilar. Bueno, esto, pues, es casi cierto, porque si dos compuestos son muy similares, ¿verdad?, en estructura o son enantiómeros, puede ser que tengan huellas digitales muy, muy, muy similares. ¿Ok? Bueno,
Pero en esta región se superponen muchas bandas, no solo de tensión, o sea, de estiramiento y de encogimiento, digamos, de enlaces, sino de flexión, como el movimiento de tijeras, o como un movimiento dentro y fuera del plano de los enlaces, ¿verdad? Entonces aquí se superponen por lo general muchas bandas, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve la región de la huella digital? Ah, de nuevo, para poder compararla con una muestra pura de una sustancia y poder identificar positivamente a un compuesto. Ok, de 1500 para arriba va a aparecer la zona de los grupos funcionales, donde van a aparecer las bandas características, ¿verdad? De tensión, de enlaces carbono con carbono, carbono doble enlace carbono, carbono oxígeno, etcétera, etcétera. Y otras, como ustedes pueden ver, como los estiramientos y encogimientos de los enlaces OH, ¿verdad? O NH. Ya veremos, ya iremos explicando esto con detalle. Otra cosa que debemos de notar, ¿verdad? Es que en la carta, ¿verdad? Tenemos dos tipos de escala. La de longitud de onda aquí arriba que prácticamente no se usa, porque todas las tablas aparecen, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en algo que se llama número de onda, ¿ok? Se mide en centímetros a la -1, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y realmente el número de onda es el número de ciclos por centímetro, ¿verdad? ¿Qué se da? Bueno, quiero decirles, y lo estoy buscando para mencionárselos, que viene explicado todo esto en la página 559, por si alguno tiene interés en entender, digamos, de dónde viene y qué es exactamente el número de onda. Para nosotros en la interpretación, lo único que es importante saber es que el número de onda es una medida de la frecuencia y que 4000, ¿verdad? Es una frecuencia alta. O sea, en esta región, ¿verdad? Tendremos las vibraciones de los enlaces más fuertes, ¿ok? Aquí es donde está la mayor cantidad de energía en el infrarrojo. Y que más bien cerca de 600 o 400, ¿verdad? Tendremos las vibraciones de flexión o las vibraciones de tensión, ¿ok? Más débiles, las que requieren menos energía. Bien, último detalle es que fíjense ustedes que en el eje Y tenemos lo que se llama el porcentaje de transmitancia. ¿Ok? Esta es una medida de cuánta cantidad de radiación de un tipo dado, ¿verdad? De una longitud de onda dada, de una frecuencia dada, se absorbe. Resulta que si el porcentaje de transmitancia es muy bajo, significa que hubo una absorción grande, ¿verdad? De luz. Si por el contrario, como en esta zona, por ejemplo, o en esta, ¿verdad? En esta se ve que el porcentaje de transmitancia es muy cercano a 100, es muy alto. Quiere decir que la muestra no absorbió nada por ahí, ¿ok? La radiación, ¿verdad? De estas longitudes de onda no fue absorbida por la molécula, o sea, no se excitó ningún tipo de vibración en esta zona porque sencillamente la transmitancia es muy cercana al 100%. Vean, por ejemplo, aquí la diferencia. Claro, enlace CO. Uy, los enlaces CO absorben con mucha fuerza. Bueno, aquí me dicen que este es el IR del metanol. Claro, aquí hay un enlace CO. Y vamos a ver posteriormente que la banda característica es, ¿verdad? Por ahí de 1000, digamos que entre 1000 y 1050, ¿verdad? En general. Ok, aunque esa es otra cosa. Las bandas características en el infrarrojo no aparecen, ¿verdad? A una frecuencia exacta, sino que están en zonas. Por ejemplo, yo digo que la frecuencia de un carbonilo es cerca de 1700. Sí, pero la de los aldehídos puede ser 1710, 1715. El carbonilo de un éster, por ejemplo, estará por 1730, digamos, ¿verdad? Y el de un ácido puede variar si está conjugado o no. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende el tamaño de una banda en el infrarrojo? ¿Ok? Del cambio en el momento dipolar, ¿verdad? En el momento de la absorción. Si resulta que cuando se excita, ¿verdad? La tensión de este enlace, el estiramiento, ¿verdad? Y la compresión de este enlace, ¿verdad? Hay un gran cambio en el momento dipolar, entonces se produce una gran absorción de energía. Si el momento dipolar, ¿ok? Casi no cambia, ¿verdad? Aunque la molécula absorbe energía, entonces yo no tengo bandas, ¿verdad? Por eso veremos que hay vibraciones activas en el infrarrojo e inactivas, ¿ok? Esa es la primera razón.
para que una banda sea grande en el infrarrojo tiene que haber un gran cambio en el momento dipolar. ¿Ok? Si no hay cambio en el momento dipolar, entonces no aparece banda del todo, ¿verdad? O es más bien muy pequeña. Ok, la otra característica que hace que una banda sea grande, como por ejemplo esta, es que haya muchos enlaces, ¿verdad? O muchos tipos de enlaces que son similares. Por ejemplo, vemos que esta banda es muy amplia, ¿verdad? Empieza aquí como 3600, será esto, y termina como en 3000, ¿qué? 3100. Uy, la banda de absorción del OH es muy amplia, ¿ok? Pero claro, fíjense ustedes que no solo son los enlaces OH nominales que tiene cada molécula, sino todos los enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Que existen, que también absorben aquí, ¿ven? Entonces, hay tal, y recuerden que los hidrógenos se mueven, ¿verdad? De un oxígeno a otro en el seno del líquido, ¿verdad? Entonces, claro, voy a tener muchos enlaces de tipo OH, ya sean como este o enlaces de hidrógeno absorbiendo. Y por lo tanto, como ustedes pueden observar por acá, la banda es muy grande. En resumen, el tamaño de una banda y la extensión de qué dependen del número de grupos que la generan, ¿verdad? Y del cambio en el momento dipolar. ¿Ven? Vibraciones activas. Ok, son las que absorben buena cantidad de energía porque hay cambio en el momento dipolar. Vibraciones inactivas. Bueno, aunque se absorbe energía, si no hay cambio en el momento dipolar, ¿verdad? La absorción va a ser muy débil. No se va a ver una banda. ¿Ok? Ahora bueno, vamos a ir terminando este primer video, muchachos, hablando de la preparación de las muestras. Entonces, recuerden, ¿verdad? Que el infrarrojo va de 400 centímetros a la -1, ¿verdad? En número de onda a 4000. Resulta ser que las sales como el bromuro de potasio o el cloruro de sodio no absorben en esa región. Por lo tanto, ¿verdad? Se convierten en los materiales idóneos para generar celdas, ¿verdad? Para poner los compuestos orgánicos, que por supuesto deben estar muy secos. Y claro, estas celdas no deben limpiarse con agua. Ahora, los compuestos pueden ponerse líquidos, ¿verdad? En un film, ven, entre dos placas, ¿verdad? Por ejemplo, de bromuro de potasio o cloruro de sodio, ¿ok? Esas se montan en el equipo, como ustedes pueden ver, ¿ok? Y entonces se le hace pasar la radiación y bueno, ahora explicaremos cómo funciona el aparato, pero de esta manera se puede determinar el espectro. Puedo tener celdas como estas, ¿verdad? En las cuales yo puedo hacer un film o puedo inyectar, ¿verdad? Una disolución, ¿verdad? Puedo utilizar disolventes como el tetracloruro de carbono o el cloroformo que no absorben, que son prácticamente limpios en el infrarrojo y ver las bandas de mi compuesto disuelto. ¿Ok? Ven, como en este caso, ¿verdad? Es una celda que puede contener una disolución. Después vemos cómo se promedia el disolvente. Y la forma más común de poner los sólidos es la siguiente. O sea, en un mortero yo mezclo de alrededor de 100 miligramos de KBr seco, muy seco, porque si no aparecen OHs, ¿ok? Y no necesito más que 1 miligramo de muestra, ¿ok? Solo 1 miligramo de muestra, los mezclo bien en un mortero, ¿ok? Y después los pongo en una prensa con vacío, una prensa como esta, ¿verdad? Entonces, al poner BES, por aquí tiene un manómetro en el que se mide el vacío. Entonces, con presión y vacío, yo lo que genero es una pastilla. Como tiene KBr y el KBr no absorbe, ¿verdad? Entonces me sirve, como digamos el portamuestras, ¿verdad? De mi compuesto orgánico que sí va a absorber. No le pongo más de 1 miligramo porque si no, entonces todas las bandas se superponen y yo no veo un comportamiento, ¿verdad? Claro de las bandas, ¿ok? Bien, hablamos del equipo rápidamente. Bueno, hay dos tipos de equipos, los de que funcionan ahora con transformada de Fourier y los que se conocían como de onda continua normales. Fíjense, vamos a ver primero este. En los equipos más viejos, ¿verdad? Yo tenía un haz de referencia que tenía una celda, ¿verdad? Muy bien, que tenía o el disolvente que yo usaba o que me servía para promediar, ¿verdad? El CO2 de la atmósfera. Bueno, en cualquier equipo que se utilice hay que promediar el CO2 de la atmósfera porque esa es una molécula que también absorbe, ¿verdad? Entonces, claro, primero, ¿verdad?
yo tenía una división, digamos, de la energía infrarroja, en este caso de la radiación infrarroja, parte iba por la celda de referencia y parte va a la de la muestra. Entonces resulta que en esta especie de acá, lo que nosotros tenemos con un motor es un espejo que rota, ¿verdad? Que está mandando continuamente la señal de referencia y la señal de la muestra a un monocromador y al detector. El detector pues hace un promedio de las dos, eliminando la radiación, digamos, o sabiendo que el CO2 absorbe y sabiendo, digamos, en algún caso, que puede tener alguna banda disolvente, ¿ok? Elimine esas bandas y después el detector, ¿verdad? Me sirve para que yo pueda graficar o pueda ver en la pantalla el espectro con las bandas solo correspondientes a mi compuesto, ¿ok? Bueno, realmente los interferómetros FT y R, muchachos, son muy útiles porque requieren muy poca muestra, ¿verdad? Los espectros salen con muy poco ruido porque, claro, ¿verdad? Esto es utilizar espectrómetros, digamos, con transformada de Fourier, es pasar del dominio del tiempo, ¿verdad? Al dominio de la frecuencia. Eso ya lo sabemos. ¿Okay? Ahora, muy importante decir las implicaciones prácticas de esto. Es que con muy poquita muestra, ¿verdad? Yo puedo obtener en una cantidad de tiempo muy pequeña, en unos segundos, muchos espectros, ¿verdad? Que luego el equipo lo que hace es, digámoslo de esta forma, promediarlos o superponerlos, ¿verdad? Y entonces puede eliminar el ruido, ¿verdad? Y se pueden hacer cada vez más intensas las señales de nuestro producto. Bueno, en un equipo de tipo FTIR, muchachos, obtener un espectro infrarrojo, ¿verdad? Con menos de 1 miligramos posible, número uno, y en segundo lugar, en un tiempo mucho más corto,